empezar con el webinar del día de hoy, que como bien mencionaron en la introducción, habla sobre la mascarilla ideal para cada tarea. El tema del coronavirus, pues es una pandemia a nivel mundial que nos ha afectado no solo a nivel personal, sino que también a nivel operativo. Por eso queremos darles las herramientas correctas para que ustedes sepan qué utilizar, cómo utilizarlo, bajo qué estándares utilizarlo y que utilicemos producto de calidad que realmente esté haciendo su función y protegiéndonos contra, especialmente contra el coronavirus en esta etapa en la que nos encontramos. Vamos a empezar a hablar de esto, pero antes tenemos que mencionar el modo de transmisión del coronavirus, que para mí es algo sumamente importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos, si ustedes se dan cuenta, la imagen es muy explícita. Tenemos dos maneras como podemos infectarnos o transmitir coronavirus. Nos podemos ir por la vía superior, que generalmente van a ser gotas menores de 5 micrómetros que pueden viajar más de 1 metro por el aire, ¿de acuerdo? Estas gotas o aerosoles pueden viajar muy fácil con corrientes del aire y llegar a una persona susceptible, y esta persona al respirar o al caerle en boca, nariz o ojos puede infectarse el coronavirus. La otra manera son por gotas o gotículas que son obviamente mayores de 5 micrómetros, que pueden viajar menos de 1 metro, porque estas gotículas generalmente son más grandes que un aerosol. Entonces se caen y no viajan en corriente de aire. Entonces esta persona, la persona infectada tose, saca gotículas que son mayores de 5 micrómetros, y una persona susceptible que respira estas gotículas puede quedar infectado sin ningún problema. La otra manera de transmisión, que es justamente la parte inferior del gráfico que vemos ahí, es una persona infectada que tose o estornuda sobre algún objeto inanimado, como un celular, una mesa, una silla. Luego viene una persona susceptible, toca ese objeto inanimado, luego se toca nariz, boca u ojos, puede quedar contaminado de coronavirus. Estas son, en resumen, las maneras de transmisión. ¿Por qué es importante que conozcamos el método de transmisión? Porque así podemos prevenirlo. Es muy importante que sepamos diferenciar entre los dos tipos de partículas. Una son aerosoles, que son las más pequeñas, y las otras son gotículas, que son las más grandes, que es el virus acompañado de saliva y otro tipo de partículas que no puede viajar mucho porque su tamaño es muy grande. Hay un término que ha estado dándole la vuelta al mundo y que el día de hoy es la base y el corazón de nuestra charla, que es aplanar la curva. Aplanar la curva es una forma esencial de detener el desbordamiento de casos y de que se desborde nuestros servicios de salud y limitar el número de muertes en general. Ustedes pueden ver en la imagen que hay dos tipos de curvas, una azul y una roja. La azul es una transmisión fuera de control, que lo que hace es aumentar el número de casos y por ende aumentar el número de muertes. Mientras que el gráfico rojo es una curva que está totalmente aplanada y es una transmisión controlada. ¿Qué significa una transmisión controlada? Que se tomaron todas las medidas de prevención necesarias para que los números de casos y los números de muertes pues disminuyen y de esa manera se aplane la curva. Este es un método generalmente estadístico que nos habla que entre más medidas de prevención tengamos, menos va a ser la propagación y menos van a ser el número de casos y de muertes a nivel mundial. Por eso este término en todos los gobiernos es básico. Aplanar la curva para disminuir la transmisión y para disminuir el número de muertes es importante en las primeras dos fases de tratamiento de esta pandemia. Por lo tanto, hay un nuevo término porque todos deberíamos de usar mascarillas. Hay una nueva justificación científica. El coronavirus y cómo tratamos el coronavirus ha ido cambiando alrededor de los últimos 4 meses. Empezamos con métodos en enero, en diciembre del año pasado, donde la CDC y la OMS nos recomendaban no utilizar mascarillas y que solo utilizara mascarillas la persona enferma o la persona de salud que atiende
en los servicios de salud. Este método ha ido desarrollándose a tal lugar de que los nuevos términos y las nuevas definiciones han ido cambiando. La recomendación oficial de CDC y de Estados Unidos y de otros países occidentales es que el público inicialmente no debería utilizar mascarillas, pero esto fue motivado porque necesitábamos guardar recursos para el personal médico, ¿de acuerdo? Pero no existe respaldo científico para afirmar que las máscaras que usan los no profesionales no son efectivas. Por el contrario, por el término que vimos anteriormente de aplanar la curva, cualquier reducción o cualquier medida de prevención lo que va a hacer es aplanar la curva y disminuir el contagio. ¿De acuerdo? Entonces, los últimos hallazgos biológicos sobre el coronavirus en el tejido humano y la balística, que es la velocidad y la potencia del estornudo y de la tos, sugieren que el mecanismo de transmisión generalmente no solo es a través de aerosoles. ¿Se acuerdan que vimos al principio que los aerosoles son las partículas más pequeñas? Sino que también sugiere esta nueva metodología que también es a través de gotas grandes. Y las gotas grandes nosotros las producimos al hablar con una persona sin ningún problema, sin necesidad de toser o estornudar. Entonces, es de ahí donde viene la razón por cual todos deberíamos de utilizar mascarillas. Esta es una gráfica que a mí me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas y que espero que también identifique y les muestre a ustedes la importancia de utilizar las mascarillas. En el eje de abajo podemos ver el número de días desde el caso número 100, ¿de acuerdo? Y obviamente en el otro eje podemos ver el número de casos. Vimos que los países que no utilizaron mascarillas para personal no médico tuvieron una alta incidencia de números de casos y sus curvas se incrementaron. Mientras que países como Corea, como Japón, como Singapur, como Hong Kong, utilizaron esta metodología de utilizar máscaras para todo su personal y su curva de casos disminuyó y se mantuvo por abajo de lo esperado. ¿Por qué todos deberíamos utilizar mascarilla? Ya lo vimos al principio, pero es bien importante mencionarles que estudios recientes confirman que cualquier infectado con el nuevo coronavirus puede transmitirlo aún antes de presentar síntomas. Una persona sin síntomas le llamamos una persona asintomática o presintomática, porque hay personas infectadas con coronavirus que nunca llegan a presentar síntomas. Es por eso importante que el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque el virus se puede transmitir a través de gotitas pequeñas que vimos que eran los aerosoles y gotas grandes que vimos que son las gotículas, al toser y estornudar, al hablar e inclusive al exhalar. Entonces, es de ahí donde viene que especialistas y gobiernos pues recomiendan llevar la boca, nariz cubierta a quienes no pueden quedarse en casa y tienen que salir. Porque tenemos personas asintomáticas que con solo el hecho de hablar o de exhalar pueden contagiar a otras personas y aumentar el número de casos a nivel país. El mecanismo de infección ya lo hablamos, pero para hacerles el resumen, vimos que gotas pequeñas y gotas grandes, las gotas pequeñas las llamamos aerosoles y pues las gotas grandes son gotículas. Si un aerosol generalmente, cuando yo toso o estornudo, el toser puede tener una velocidad media estándar de la tos, donde el aerosol o la partícula grande puede viajar a 10 metros por segundo, ¿de acuerdo? Mientras que en un estornudo la potencia es mucho más grande y puede viajar hasta 50 metros por segundo. Y de ahí la importancia de que el distanciamiento social no sirve si no lo mezclo con uso de mascarillas, ¿de acuerdo? Porque la mascarilla me va a servir como una barrera al momento de que la persona tosa o estornude. ¿Por qué reducen las muertes? Pues lo vimos anteriormente, pero limitar el contacto es sumamente importante y la disminución de nuevas infecciones por individuos no infectados es lo principal que debemos de ver. Y esta medida va enfocada a la gente no sintomática o asintomática que puede igual contagiar a otras personas. El efecto de filtrado para varias partículas en varios tipos de máscaras. Esto
que les estoy mostrando aquí es un efecto de filtrado para partículas pequeñas o aerosoles por varias máscaras. Esto fue calculado por un factor de protección y la medición fue realizada por un port account, que lo que hace es registrar partículas en el aire. Y los tamaños que fueron registrados en este estudio fueron desde el 0.02 hasta 1 micrómetro en un periodo de 3 horas sin actividad física. Entonces, ¿qué hicieron? Midieron 3 tipos de mascarilla y vieron el efecto de filtrado. Ustedes van a ver que tenemos como principal las mascarillas de tela, las hechas en casa, tenemos las mascarillas quirúrgicas y de último tenemos las N95 con un factor de protección nivel 2. En la primera imagen vemos que aquí es para proteger a la persona. Eso significa que cómo protegemos a la persona de las partículas que se puedan producir de afuera hacia adentro. Vemos que la mascarilla de tela se filtraron 33 partículas, mientras que en la máscara quirúrgica fueron 25 y en la N95 fue 1. Entonces vemos la eficacia aquí estamos hablando de partículas pequeñas o aerosoles, ¿de acuerdo? Que son bien importantes. Y utilizaron un factor de 100 partículas de afuera hacia adentro, viendo que obviamente la que más filtra fue la N95. Pero si ustedes se dan cuenta, la mascarilla de tela y la mascarilla quirúrgica de igual manera filtraron una gran cantidad de partículas. Y en la segunda imagen vemos cómo podemos proteger a la persona que está afuera. Es decir, yo tengo síntomas, me coloco una mascarilla, ¿cuántas partículas está filtrando esa mascarilla si yo estoy sintomático? Vimos que la de tela filtró 90 partículas que fueron las que se filtraron. O sea, esas son las partículas que pasaron la mascarilla y filtraron hacia el medio ambiente. O sea, 90 partículas de las 100 se filtraron. Luego vimos que la quirúrgica fueron 50 y la N95 fueron 30. De igual manera, vemos que el factor de protección pues es grande y sí tenemos, para las tres, tenemos beneficios, ¿de acuerdo? Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué es importante el tamaño de la partícula? ¿Por qué? Porque las partículas grandes se quedan a nivel de la vía respiratoria, se quedan en la nariz y no viajan hasta los pulmones, ¿de acuerdo? Mientras que las partículas pequeñas viajan directo al alveolo, que es la célula donde se da el intercambio de gases y es donde más daño producen. Por lo tanto, la partícula pequeña realiza mucho más daño que una partícula grande y que las partículas pequeñas en aerosol son bloqueadas por una N95 o por su variante que vamos a ver después. Vamos a empezar con los N95. Los N95, pues ustedes ya conocen el desabastecimiento y el problema que hay con las N95, ¿de acuerdo? Hay un desabastecimiento a nivel global a tal punto que hay lugares donde prácticamente, países donde el registro de estas mascarillas pues está en 0, ¿verdad? Estas mascarillas N95 lo que hacen, tienen su mayor eficacia en filtrando de fuera hacia adentro para aerosoles. Cuando digo aerosoles me refiero a partículas pequeñas, no a partículas grandes que vienen mezcladas con saliva de una tos o de un estornudo normal. Los respiradores N95 están hechos de material especial que elimina al menos 95% incluso de las pequeñas gotículas, que lo que tenemos que tener aquí clave es que los respiradores N95 funcionan muy bien para partículas pequeñas o aerosoles. ¿Cómo colocárnoslas? Esto es base para todo nuestro personal. Nunca tenemos que tocar la cara interna, siempre es de la cara externa. Y al momento de poner las ligas es esencial que la liga superior esté por la coronilla, o sea, arriba de la oreja, pasando por la cabeza, y la liga inferior tiene que estar en el cuello, precisamente en la parte superior. Esa es la manera correcta y ajustándome el respirador a la cara por medio de una prueba de FIT, que ya puede ser por presión negativa o por presión positiva. Esto es sumamente importante, que la mascarilla quede ajustada a la cara. Esa es la función y lo que tenemos que cuidar al momento de usar un respirador N95. Por eso es importante que no haya vello facial, eliminar barba. Es sumamente
esencial para nuestras operaciones porque no funciona el sello hermético de la mascarilla si nosotros tenemos vello facial porque no es el mismo ajuste que le da a la cara. Luego, el uso extendido, ha habido mucha información sobre esto. ¿Cómo podemos extender la vida media de una mascarilla N95? A ver, esto es un gran problema porque CDC nos da unos lineamientos para reutilizarlas, pero nos dice al final de los lineamientos que esto realmente solo se tiene que hacer si no hay ninguna otra opción más. Entonces, pues nos da las guías, pero al mismo tiempo nos dice, ten cuidado porque está perdiendo la efectividad la máscara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si vamos a reutilizar máscaras? Tenemos que minimizar el número de personas que necesitan usar protección respiratoria a través de estas N95. Podemos utilizar otras opciones como otras alternativas como tipos de respiradores, como respiradores media cara o cara completa, con filtros que actúan igual que una N95, protegiendo contra partículas y aerosoles. Y implementar prácticas que permitan el uso prolongado o la reutilización limitada de los respiradores N95. Es decir, tenemos que pensar qué tan efectivo va a ser utilizar una mascarilla N95 por una hora, ¿verdad? Por eso recomiendan el uso prolongado. O sea, si yo voy a utilizar una N95 es porque tengo una jornada grande y la voy a utilizar por un tiempo prolongado según la recomendación que nos dan. Las estrategias de reutilización pues son básicas. De manera segura, múltiples factores, porque incluye si el colaborador estuvo expuesto a procedimientos de aerosol, esta ya no puede ser reutilizada, ¿de acuerdo? O si la mascarilla está sucia, tampoco puede ser reutilizada. Asumiendo que no hay suciedad y que la contaminación viral es mínima, pues podemos utilizar una estrategia de reutilización de mascarillas N95. Al momento de desinfectarlas es sumamente importante que tengamos presente de que este estudio que se hizo en la Universidad de Stanford de la Facultad de Medicina nos habla sobre que lo que hace es comparar los métodos de desinfección. Hay mucha gente que desinfecta mascarillas con alcohol o con cloro y realmente lo que estamos bajando es la fibra, lo que hace que la mascarilla no funcione adecuadamente. Por lo tanto, los métodos recomendados por Stanford son tenerlos en aire caliente o en un horno a 70 grados centígrados por 30 minutos o un tratamiento por rayos UV por 30 minutos, que son los más eficaces para desinfectar y para la reutilización de mascarillas N95. Lo mismo con este estudio, nos habla sobre la eficacia y la eficiencia y la caída de presión según los ciclos para aire caliente y para radiación UV, que es lo que nos recomienda para desinfectar la mascarilla N95. Y la última cosa que tenemos que tener muy presente es de que el material con el que está hecho la N95, que es polipropileno, en las mascarillas N95 es hidrófobo, no tiene humedad. Por lo tanto, si yo dejo secar mi mascarilla, el coronavirus no va a sobrevivir a ese procedimiento de secado. Entonces, es bien importante mencionárselos porque yo puedo alternar mascarillas. Puedo tener 4 mascarillas, utilizo una el día 1, siempre tomando en cuenta lo que hablamos antes de que si la mascarilla está húmeda o sucia, pues no la puedo utilizar y las voy alternando. La dejo secar a temperatura ambiente y así me voy. Un día 1 la pongo a secar, utilizo la del día 2 y esto lo puedo hacer por lo menos 2 reutilizadas por un ciclo de mascarillas. Lo que vimos, los tratamientos para descontaminarla son calor, tratamiento por UV o vaporización con peróxido de hidrógeno, sabiendo muy bien de que la máscara no puede ensuciarse, ¿verdad? Si la mascarilla se ensucia, pues realmente de fluidos corporales, de maquillaje, yo no puedo reutilizarla o descontaminarla. Y lo ideal es de que utilicemos otra alternativa como una mascarilla media cara o una mascarilla full face en vez de utilizar una mascarilla N95. Las mascarillas quirúrgicas rápidamente ejercen una función de barrera a estornudar. Eso significa que la persona que tiene síntomas, la mascarilla quirúrgica le sirve como una barrera de que esas gotículas grandes que está expulsando no salgan al exterior. Pero estas mascarillas también están agotadas, por lo tanto, tenemos que limitar el uso.
Y vamos a irnos de último a la mascarilla de tela, que es la última que tenemos el día de hoy, que la mascarilla de tela antes, hace 2 meses, la CDC no la recomendaba. Pero ahora con el término de aplanar la curva y vimos que las tasas de filtrados son muy parecidas a la de la mascarilla quirúrgica, podemos ver que una mascarilla de tela en ambientes que son no controlados, controlados, pueden funcionar muy bien sin ningún problema. Esto es sumamente importante para que nosotros tengamos en cuenta de que la mascarilla de tela es funcional en ambientes controlados como un laboratorio o una oficina donde puede funcionar muy bien y hay que asegurarse el buen uso de la mascarilla. CDC recomienda que nosotros podemos utilizarlas en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles o en lugares que son controlados, como en nuestro caso un laboratorio o una oficina donde tenemos medidas de prevención adicionales al uso de mascarillas de tela. Preguntas básicas. Las cubiertas de tela de la cara deben lavarse o limpiarse de alguna manera con regularidad y con qué frecuencia. Obviamente las mascarillas de tela deben lavarse de forma rutinaria dependiendo de la frecuencia de uso. Lo que nos recomiendan es lavarla diaria si yo la utilizo durante una jornada y lavar las cubiertas para la cara en una lavadora es suficiente para poderla reutilizar. Inclusive nos dan las guías de CDC, nos dice cómo podemos crear nuestra mascarilla de tela para que la podamos hacer homemade o casera. Y lo esencial de esta guía es de que ustedes puedan utilizar 2 capas de tela, generalmente de algodón o de una trama cerrada como telas acolchonadas, que tenga 2 capas de tela que luego se cosan y se vuelvan una y colocar los elásticos, que es la recomendación que nos da CDC, con la limpieza de lavado que vimos anteriormente. Y como última diapositiva, hicimos este cuadro pues para que lo tengamos presente, por ejemplo, en qué tarea debo utilizar qué mascarilla. En tareas de inspecciones de campo, yo tengo que ver qué riesgos quiero proteger. Si yo estoy haciendo inspecciones en campo y quiero protegerme contra contaminantes ambientales y contra el COVID, yo puedo utilizar una mascarilla media cara con cartuchos para gases y filtración de partículas o en su caso una mascarilla N95 que como les mencioné antes, están agotadas y tenemos que ver opciones y una opción muy buena, inclusive superior a una N95, es una mascarilla media cara o full face. Si yo voy a hacer tareas de inspección en campo donde yo solo quiero prevenir coronavirus, igual puedo utilizar una mascarilla half face sin los cartuchos para gases, solo con filtros de partículas o una N95. Y si yo estoy en ambientes controlados como laboratorios o como tareas administrativas, una mascarilla quirúrgica o un tapabocas de tela es suficiente y es muy bueno para aplanar la curva y para detener la infección. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, vamos a iniciar con Rudy. Su tema es servicios para mascarillas, definiciones y pruebas. Perfecto, no sé cuál de mis pantallas estás pudiendo ver, pero Estamos viendo una donde están dos PDFs. perfecto. Ok, muy bien. Um, un segundito. Ok, perfecto. Muchas gracias, Osvaldo. Realmente creo que has tocado donde los temas pues que ha tocado Osvaldo y que pues nos ha ampliado mucho en información es sobre esos métodos de transmisión, qué es lo que está viajando. Pero realmente creo que uno de los temas más importantes que se ha tocado ahorita es los desabastecimientos de ciertos productos y definitivamente creo que uno de los más grandes es esa aparición pues, múltiples otros productos, otras alternativas y definitivamente estamos pagando en muchos casos un precio, un sobreprecio sobre algunos de estos productos alternativos. Entonces, definitivamente hay un momento ahorita clave que es qué es lo que estoy pidiendo. Como bien lo mostraba Osvaldo ya, depende de la tarea, hay una mascarilla, un cubrebocas, un protector o una barrera más apropiada, depende de este tipo de trabajo, tipo de ambiente en el que yo estoy trabajando,
o en el que estoy realizando cierta actividad. Debido a eso, pues se han acercado en muchos casos con nosotros a buscar realmente cuáles son esas pruebas, qué debería estar yo pidiendo para un producto, con qué debería de cumplir, porque yo sé que de repente estoy pagando $2, $3, tal vez por una mascarilla, un cubrebocas, que antes valía una cuarta parte de la décima parte de lo que está costando ahora. Entonces, la dificultad ahorita es decir, ¿cómo sé que esto funciona bien? ¿Cómo sé que esto me cubre? Y realmente conocer cuáles son los atributos o cuáles son los procesos de prueba a los cuales se tiene que hacer pasar estos productos, pues tiene muchísimo valor ahorita, ¿no? Entonces, definitivamente, si yo me pongo ahorita a pensar en términos de definiciones y tamaños, ¿no? Oyeron ahorita pues como Osvaldo nos explicaba de que las gotas en el aire pues puedan medir menos de 5 micrómetros y estas pueden viajar hasta un poquito más de 1 metro, donde las gotículas miden más de 0.5 micrómetros y esas son las que bajan hasta 1 metro. Eso, pues realmente, pongámoslo en un contexto, ¿no? O sea, si comparamos en términos de microorganismos, cuestiones así, por ejemplo, uno que utilizamos mucho en los laboratorios, el Staphylococcus aureus, ¿no? Lo utilizamos en las pruebas de antimicrobiales, en otras para ver realmente qué tipos de contaminaciones existen. Y esa, digamos, estamos hablando de un bicho relativamente grande, ¿no? Ahí estamos hablando de 1000 nanómetros o 1 micrómetro, ¿sí? O 1 micrón. Y es un bicho relativamente grande, ¿no? Él tiene todo un sistema, todo un metabolismo de cómo se maneja, ¿no? Los virus, pues son comparativamente mucho más pequeños. Los virus, en el caso de COVID, estamos, como bien lo miraba, si ya lo ves, el bicho solito está entre 60 a 140 nanómetros, ¿no? Estamos hablando, pues, de un tamaño casi que 10 veces más pequeño de lo que es el Staphylococcus. Hay otros bichos que ahorita que utilizamos, otros virus que podemos utilizar en los laboratorios para poder hacer ciertas pruebas y poder evaluar las capacidades de filtración. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se tratan esas capacidades de filtración. Por ejemplo, el FIEX 174, donde este mide 26 nanómetros. Entonces, se dan cuenta, empezamos ya a preocuparnos realmente por tamaños de partículas y conocer bien pues todas estas conversiones y las definiciones, ¿no? Yo puse aquí la definición tal cual aparece en las páginas CSE, FDA, donde se está hablando de que esa N95, y vamos a ver también un poquito más adelante, de la que tanto se habla, significa que cuando se hacen las pruebas, el respirador logra bloquear en un aerosol de cloruro de sodio 95% de esas partículas que puedan medir hasta 0.3 micras, 0.3 micrómetros o 300 nanómetros, pues esa es la equivalencia, ¿no? Entonces, se dan cuenta, lo que explicaba perfectamente Osvaldo, que si bien estábamos hablando les mencionaba ahorita de que el COVID o el bicho mide entre 60 a 140 nanómetros o 100 nanómetros, en sí, solito, él no viaja solo, él viaja en ciertas partículas de saliva, mucosa o cuestiones de esa índole, no viaja solos, viaja con un medio, ¿no? Y al viajar en ese medio, pues obviamente ya viaja en una partícula mucho más grande y por eso pues se ha notado que las mascarillas o las barreras pues tienen cierta efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué tan buena es esa efectividad? ¿Qué tan buena es esa filtración del equipo que yo estoy utilizando? Pues es lo que se pone a prueba. Y definitivamente, ahorita van a empezar a aparecer muchas definiciones. Ahorita lo importante también es empezar a manejar los términos de manera correcta. Por ejemplo, cuáles son los respiradores, ¿no? ¿Cuáles son una máscara? ¿Cuál es una mascarilla? ¿Y qué es un cubrebocas? Porque esas designaciones ya me van diciendo qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Como bien lo decía, bueno, ahora debido al desabastecimiento, se han relajado ciertas reglas en cuanto a los niveles o los tiempos de aprobación de ciertos productos. Lo que eso pues va a facilitar es la aparición de más opciones, pero como les mencionaba anteriormente, ¿cómo sé que esas opciones son buenas? ¿Cómo sé de que este producto que estoy pagando y estoy tal vez pagando hasta 10 veces más que antes, ¿sí?
es bueno. Y eso va desde el rango del cubrebocas hasta los respiradores, ¿no? O sea, todo está, pues, debido ahí sí que a al famosísimo demanda y oferta, eso es lo que ha ido generando esos problemas, ¿no? Entonces, hablando específicamente, y me voy a ir a un estándar americano, ¿no? Me voy a ir a un estándar americano, hay un estándar americano, un europeo, y definitivamente, pues en los países, en nuestros países en Latinoamérica, han ido saliendo nuevos estándares. Les pongo, por ejemplo, en el caso de Brasil, ya está la ABNT, o se ha hecho más pública, ¿no? El ABNT 15052 sobre mascarillas quirúrgicas, el 13698, que ya es un similar al N95 y las pruebas que se tienen que ir haciendo. En Perú ya hay especificaciones técnicas para mascarillas de uso comunitario, los cuales ya van haciendo referencia a otros estándares que ya son los de seguridad de mascarillas. Pero al final de cuentas, tenemos que guiarnos hacia ciertos datos. O sea, cómo yo realmente logro comparar si un producto es bueno, pues son los datos de referencia que yo tengo. Ok, esta tela que estoy utilizando en el cubrebocas, ¿sí será buena? Porque, pues, para los que conocen telas, por ejemplo, la camisa tipo polo, ¿no? Es un tejido mucho más abierto, tal vez, que un jersey, que es la tela de camiseta normal, o la de tejido plano, que es la que se utiliza, por ejemplo, en los pantalones o en las camisas formales, ya son tejidos mucho más cerrados. Entonces, en términos de respirabilidad o lo que deja pasar una tela, estamos hablando de grandes diferencias, ¿no? Entonces, ¿toda tela es buena? No necesariamente, no es fácil responder esto, ¿no? Entonces le pongo 3 o 4 capas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿voy a poder respirar a través de este nuevo material? La nueva mascarilla que se ve completamente seguro. Y el chiste que le hacía a algunas personas, le digo, bueno, te podrías poner una tabla enfrente de la cara y la capacidad de filtración va a ser 100, pero no vas a poder respirar a través de esa tabla, ¿no? Y no va a tener un ajuste. Entonces, vas peleando realmente contra ciertas variables, las cuales vas tratando de buscar lo mejor. Entonces, en términos de utilizando lo existente, lo que está regulado ahorita, lo que tiene valores de referencia, las mascarillas quirúrgicas y los respiradores, ¿no? Yéndonos al estándar americano, si yo tengo que aprobar o certificar una mascarilla quirúrgica, me voy con un estándar FDA, hago un preregistro con el formulario 510K o 501K, perdón. El respirador, pues se va con los métodos de NIOSH y está regulado bajo la 42 FR84. ¿Qué es lo que yo pruebo, no? Dentro de las mascarillas quirúrgicas están la ASTM F2100, en el caso de Europa, el EN 14683, y ahí es donde viene muy interesante. Si van a leer las regulaciones que se están creando o se están liberando en muchos de nuestros países de Latinoamérica, van a ir haciendo referencia a cualquiera de estos dos, ¿sí? No hay por qué inventar la rueda de nuevo. Los respiradores, pues la capacidad de filtración del 95% de las partículas, como vimos, por eso la designación 95, la protección al exterior, ¿sí? Ahí viene lo que mencionaba Osvaldo sobre el ajuste que tenga sobre la cara el producto. Y realmente, pues como lo han visto, algunas mascarillas quirúrgicas son simples rectángulos de tela y realmente eso lo que me va a dejar es varios orificios por muchos lados. No todas tienen, por ejemplo, este clip de nariz, este pedacito metálico que han visto en muchas mascarillas donde logra un ajuste sobre la nariz. Ahora ya están diciendo, no, 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 es que miren, debería cubrir hasta abajo de la barbilla, me debería llegar a la mitad de la mejilla, ¿no? Entonces, ahorita ya van varias mejoras al diseño. Inclusive ya hay ya se está viendo como un accesorio en la industria textil y ya están con serigrafías y personalizados, ya van aprendiendo pues a hacer nuevos negocios, ciertas marcas, pero ¿qué es lo que realmente yo voy a medir? ¿Cuál va a ser ese atributo especial el que yo le voy a poner a mi producto y contra qué van a ir mis valores de referencia, ¿no? Entonces, el menor ajuste de la mascarilla quirúrgica, pues obviamente le hace bajar en términos de puntos en cuanto al otro y realmente comparado contra un respirador, ¿no? El ajuste, obviamente, del respirador es, y si alguien se ha puesto un respirador por mucho tiempo, un N95 ya te queda hasta marcada la cara, porque ese es el sentido de todo esto, es que realmente no haya un foco para el externo, un leakage, ¿sí? Como se conoce el término, de salida del aire tuyo o capacidad de entrada, queda muy, muy ajustado a la cara. Hay un requisito de prueba de ajuste en los respiradores y en términos de descartarlos, ¿no? O sea, realmente
El expirador sí, ya hay unas guías del reuso sobre esto, pero definitivamente tienes que poder evaluar si no se ha perdido el sello, si no ha perdido su capacidad de ajuste, si el material no ha sufrido realmente ya por medio del uso. ¿Okay? Entonces, entrando un poquito más en materia, ¿qué nos dicen los estándares o los requisitos de mascarillas quirúrgicas? ¿Y por qué uso esto? Porque realmente si van a empezar a aparecer nuevos productos, nuevos y novedosos productos, inclusive con diseños especiales, debería haber, como les decía, ¿contra qué es que yo me voy a ir? ¿Contra qué es que yo voy a evaluar? ¿Por qué pregunta yo le debería hacer a mi nuevo proveedor? ¿Qué pregunta yo le voy a hacer sobre los atributos especiales de esa mascarilla la cual me están ofreciendo? Y ojalá un buen precio, ¿no? Entonces, si hacemos la comparación ISO N14683 y la STMF 2100, que son las específicas de mascarillas quirúrgicas, estamos hablando en primer término de la efectividad de filtración bacterial, ¿sí? Del BFE. Ahora, ¿por qué les hacía referencia al Staphylococcus? Porque esa es la bacteria que yo estoy utilizando. Entonces, estoy viendo si yo le hago tratar de pasar una cierta cantidad de bacteria y vamos a ver un poquito más o menos cómo es el equipo para hacer estas pruebas. Se llama un impactor, ¿no? Yo voy a poner nebulizar cierta cantidad de bacteria y la voy a hacer tratar de pasar. Quiero ver de qué por lo menos se cumpla con cierta cantidad de que se retiene en la mascarilla, ¿no? Entonces, ese se conoce como el valor de eficiencia de filtración de bacterias. La siguiente, que es muy importante, el 2, el Differential Pressure o DP, ahí veces se comparte entre los dos estándares, es qué tan fácil yo puedo respirar a través de este material. Sí, como les decía, puede ser un material de 4 capas y algo impresionante, pero al final de cuentas no puedo quedármelo mucho tiempo en la cara y ahí es donde pierde el propósito. Es algo que realmente me tengo que estar quitando para poder respirar, pierde total sentido. Entonces ahí ya empieza una cuestión de desempeño, confort y algo que yo pueda utilizar por un tiempo extendido. Entonces la presión diferencial se vuelve un valor también que casi que si vas a hacer una evaluación de filtración, deberías de hacer una evaluación de si vas a poder respirar. Puedes tener un excelente valor de filtración y un muy pobre factor de respirabilidad a través del material. Y luego ya entramos, por ejemplo, en el caso en la 3, en la 14683 y el 4 de la 2100, la resistencia a la penetración de líquidos, ¿no? Ya el splash resistance. Y ahí es, pues, utilizamos una solución de sangre sintética y le aplico una presión y voy a ver cuánto pueda pasar de ella. Lo que quiero ver es, ahí sí ya estamos hablando de un ambiente médico, ahí estamos hablando tal vez un atributo que es más para quirófanos o situaciones así más en el ámbito médico, ¿no? Que si va a poder pasar cierta cantidad de esa sangre del otro lado de la mascarilla. Y eso sería, por ejemplo, un poquito más extremo, más dedicado hacia el área de mascarillas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al número 3 de la 2100, ahí vemos también adicional y que no está en el 1483, la filtración de partículas. O sea, yo voy a ciertas partículas de látex, las voy a tratar de forzar y quiero ver que tenga un porcentaje también de retención de partículas y que no logren pasar a través de este material de la mascarilla. Ahí otra de las diferencias, por ejemplo, entre los dos estándares, el europeo, ahí, por ejemplo, yo evalúo la limpieza microbial del material, o sea, que no ya traiga inherentemente ciertos bichos. Ahí viene una parte muy interesante y creo que ahí va a tocar en los temas de Pablo y en el de Osvaldo, que es hoy por hoy ha salido, así como han salido un montón de productos, han salido un sinnúmero de fábricas, un número inmenso que se han convertido de hacer t-shirts a hoy a hacer mascarillas, ¿sí? Y realmente tienen todas las condiciones para hacer este tipo de productos. O sea, normalmente los requisitos para una fábrica que hacía tradicionalmente mascarillas versus lo que hace una fábrica tradicionalmente nada más de ropa, pues va a tener ciertos riesgos. Entonces, evaluar, por ejemplo, la limpieza microbial del producto antes de ser utilizado o realmente ver cómo vamos a poder eliminar esas contaminaciones posibles que ya pueda traer el material. ¿Sí? En el estándar americano vemos como el 5 la inflamabilidad, o sea, realmente ya para los que conocen de textiles, pues existen ciertos requisitos de inflamabilidad de la tela, que no, cierta llama, cuando está expuesto, no pueda recorrer una distancia
en menos de cierto tiempo, porque lo que quieres evitar es que ahora tengas un nuevo riesgo puesto muy cerca del cuerpo y realmente quieres saber de que no va a ser un material altamente inflamable, ¿no? Ahora, pasándonos al N95. Entonces, los dos primeros pues son dedicados a mascarillas quirúrgicas. Este último pues el N95. Entonces, las designaciones de mascarillas, ya muchos tal vez de ustedes las conocen. La designación N pues es que no son resistentes al aceite y por lo tanto la prueba se realiza en una solución tal vez acuosa. Las designaciones, hay un R95, un P90 o designaciones, perdón, más altas, que ya va la resistencia a aceites o que ya repele el aceite o que es oil proof, ¿no? En el caso de la P, y ahí es si va a estar expuesto a medios aceitosos. Entonces van a ver el comportamiento del material de este respirador o la máscara muy, muy distinto, depende de lo que voy a utilizar. Entonces, en el caso del N95, ¿contra qué es que yo evalúo? Agarro un aerosol de cloruro de sodio y tiene cierta concentración, entonces voy viendo la concentración antes de hacerlo, forzarlo a través del material de la mascarilla y después. Entonces voy a ver ahí, pues, cuánto es lo que yo logré retener de partículas del material de referencia que yo estoy utilizando para poder decir si se retuvo el 95%, el 99% y demás. Um, en el caso de las RIPs, pues yo voy usando un aerosol más bien base aceite, ¿sí? Y utilizo dioxilftalato versus el cloruro de sodio, ¿no? Y ahí es contra eso es que yo voy haciendo la prueba. Hay unas pruebas de inhalación y exhalación, como bien lo decía, pues obviamente para evaluar la calidad del sello, de que yo pueda tratar de pasar aire a través de la mascarilla y voy viendo los ajustes y el fit, ¿no? de la mascarilla. Y en los casos que la tenga, pues las pruebas a las válvulas que pueda tener este respirador. Como valores de referencia no voy a entrar muy, muy a fondo con esto, pues, pero realmente voy buscando cuál es el nivel apropiado para la mascarilla que estoy utilizando, ¿sí? El F2100 y el 14683 pues tienen designaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3 o nivel 1, 2 y 3. Y por ejemplo, el tipo 1 es como lo dice el 14683, es aquel que se recomienda para la utilización de pacientes, ¿no? Para alguien que pueda sacar algún bicho hacia el ambiente. 2 y 3 ya son designaciones y más bien el 2R en el 14683 pues ya es el que utilizaría un médico para la protección de sí mismo de lo que le pueda aventar un usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos, digamos, promover una nueva marca de máscaras o me van a traer ¿contra qué niveles lo debería evaluar? No existe como tal, pues, o sea, específicamente un estándar de cubrebocas, ¿no? Pero por lo menos deberíamos de pedir que cumpla tal vez con un nivel 1, un nivel o un tipo 1 de la 1483, porque eso ya por lo menos me da algún dato, alguna referencia de bueno, ya puedo ahora, tal vez lo que me encantaría es que saliendo de esta plática alguien ya diga, ok, perfecto, me podría decir cuál es el BFE de tu mascarilla, ¿no? El factor perdón, la filtración, la eficiencia de filtración bacterial del material, que cubre un 95%. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el nivel 1 es un 95% de eficiencia de filtración contra Staphylococcus aureus, contra un nivel 2 o 3 que ya está exigiendo un 98. Como bien sabemos, obviamente a mayor protección, mayor va a ser el costo, los materiales son mucho más complejos y construcción. O, por ejemplo, voy a ir sufriendo tal vez con el factor de presión diferencial. O sea, yo estoy viendo ahí claramente donde la correlación que existe entre ese 98% y tal vez cómo me va a costar un poquito más respirar y va a ser tal vez un producto más, tal vez un poco más incómodo, ¿no? Y ahí vemos claramente cuáles son las diferencias entre los dos estándares existentes. Pero a falta de cualquier valor de referencia, pues nosotros sí recomendaríamos el migrar hacia estos estándares en búsqueda de cuál es ese valor el cual me puede servir. Rápidamente, pues hablando de la filtración, el BFE que les mencionaba, ¿no? Estoy utilizando nada más este como ejemplo, pero el método, pues exactamente el mismo, el 1483 del 2101, que está dentro del 2100 de las mascarillas quirúrgicas, pues yo utilizo un impactor de cascada, ¿sí? De 6 niveles. Aquí donde ven el 7 es que yo coloco el material,
con un nebulizador fuerzo la niebla esta de bichos, ¿sí? Y voy evaluando cuánto va a pasar a través del material, ¿no? Entonces todo el setup pues, realmente nos ayuda para mantener ciertas condiciones estándar. Versus, no sé si todos han visto esos videos que están apareciendo ahora donde el tipo se pone con un aerosol y un spray para hacer una prueba rápida. Y obviamente, pues un atomizador, como todos tal vez ya sabemos, va a generar tamaños de gotas distintos, va a tener una velocidad de salida distinta. Todos han tenido el desodorante donde al principio sale ya casi que te bota en la primera aplicación, pero ya al final apenas va saliendo. Entonces, las variables, y ese es el problema que tenemos los laboratorios, es eliminar las variables que me van generando variaciones en los datos finales. Y ahí es donde yo, por ejemplo, controlo esa manteniendo cierto nivel de vacío, cierto nivel de presión estándar, cierta velocidad y evaluando todos los productos de la misma manera. No, por ejemplo, contra esa prueba del spray, tal vez rápida y que sí, mira, contra esto voy a evaluar todos, porque tiene muchas variables. Entonces puede ser que hoy me funcione bien, mañana no es repetible ese resultado, ¿sí? Entonces, buscar, por ejemplo, con esos valores. Y esto te ayuda también a pedir cuando voy a comprar algo, saber exactamente qué le voy a pedir a mi proveedor. De la misma manera, pues el differential pressure o la presión diferencial o la respirabilidad, pues yo coloco el material, le hago pasar cierta presión y quiero ver cuánto es esa caída de presión. ¿Ok? Entonces espero que esto les haya servido, pues y le dejo la palabra a Pablo. Gracias, Rudy. Seguimos con Pablo García en la parte de certificación ISO 13485. Pablo, no te escuchamos. Ok, buenos días a todos. Gracias previamente a mis compañeros que hablaron específicamente sobre cuestiones técnicas del uso de mascarillas y características que tenemos que considerar. Yo prácticamente lo que voy a mencionar es el tema de la certificación. Existe esta norma que es la ISO 13485, que es una norma que tiene las características de la certificación de las normas de la familia ISO. Prácticamente nosotros estaríamos evaluando un proceso de certificación. Todas las normas ISO requieren de un proceso de certificación que para que ustedes puedan accesar a un proceso tiene que cumplir una serie de requisitos. Esto que estamos viendo aquí serían prácticamente los requisitos básicos que estaríamos esperando encontrar cuando una empresa ya estaría lista o preparada para certificarse en esta norma. Estaríamos hablando de un manual de calidad, un manual de procedimientos, la revisión por la dirección y la auditoría interna. Es un ciclo completo de auditoría. Estos serían los pasos que tendríamos que seguir para una certificación. Prácticamente podemos empezar desde un escenario de preauditoría y posteriormente seguir la fase 1, fase 2 y la certificación. Les puedo comentar rápidamente que la preauditoría sería una actividad que no tendría validez a registro, pero nos puede servir para que la empresa que pretende certificarse en esta norma de dispositivos médicos pueda tener un previo de dónde está parado y todavía tener oportunidad de hacer algunas correcciones previo a la certificación. La certificación estaría empezando a partir de la fase 1, donde se estaría haciendo un escenario de revisión documental. Esto, el auditor asignado va al sitio que pretende certificarse y va a hacer una revisión de escritorio. Aquí se le llama de escritorio porque prácticamente lo que hace el auditor es revisar que toda la documentación que se haya generado para dar cumplimiento a la norma esté acorde con el alcance y con los requerimientos de la norma. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cuáles pudieran ser estos requerimientos, ¿no? Después sigue la fase 2, que la fase 2 es ya verificar que efectivamente todo lo que se documentó en cuanto a procedimientos y registros haya evidencia de que se esté llevando, que se esté implementando y que inclusive haya indicadores de desempeño
de los procesos que se hayan implementado para poder demostrar un sistema de gestión eficaz. Terminando esta fase 2, se emite un certificado y posteriormente de este certificado viene un escenario de auditorías de vigilancia, las cuales después de que termine la certificación serían auditorías de vigilancia anual. Ese sería un requisito para poder mantener la certificación una vez que se obtiene nuestro certificado de esta norma. Después de acabado este ciclo viene la recertificación. Podemos ver acá que la vigencia del certificado emitido es por 3 años. Quiere decir que cuando terminamos la certificación, tenemos que recibir auditorías de vigilancia anuales, que en este caso serían 2 visitas, para posteriormente la recertificación, y ahí estaríamos cumpliendo la vigencia del certificado por 3 años. ¿Cuál sería el alcance de la norma ISO 13485? Prácticamente esta norma pues establece una serie de requisitos para los fabricantes, instaladores o proveedores de servicios de dispositivos médicos. ¿Y qué estaría exigiendo? Pues prácticamente que esté implementado un sistema de gestión, que haya un enfoque de gestión de riesgos de productos desarrollados y hacia la realización del producto, lógicamente que haya la validación de los procesos, que haya un cumplimiento con requisitos regulatorios y finalmente que todo esto que hemos implementado tenga trazabilidad y también seamos capaces de, si se presenta alguna cuestión, poder hacer una recuperación o un recall de productos. Si se dan cuenta, prácticamente la idea de esta norma es que podamos nosotros demostrar que efectivamente al tener un sistema de gestión de calidad, vamos a poder cumplir con la expectativa específica de los requerimientos tanto de la norma y lógicamente los de nuestro cliente, ¿no? Okay. El siguiente slide sería sobre los requisitos que tendríamos que estar cumpliendo. Les comentaba en slides anteriores que prácticamente para poder certificarnos tenemos que desarrollar una serie de documentación. Estos serían los requisitos previos que una empresa que quisiera aspirar a la certificación tendría que cubrir. Estaremos hablando de un proceso de implementación. Prácticamente este proceso de implementación lo vamos a ir llevando con niveles de documentación, un nivel de documentación 1 y 2, posteriormente viene la implantación, viene la verificación, que ya sería prácticamente realizar la auditoría interna y posteriormente la certificación por parte del organismo de certificación, y al final de esto tenemos un proceso de mejora continua. ¿Por qué mejora continua? Porque pues recuerden que los sistemas de gestión para que se mantengan vigentes requieren forzosamente tener este proceso. ¿Y esto cómo se lo damos? Lógicamente haciendo auditorías o recibiendo auditorías de nuestros clientes. Entonces, de esta forma aseguramos la mejora. Prácticamente lo que les puedo comentar que, digamos, los fabricantes que quieran certificarse, pues deben de mostrar una documentación exhaustiva, basta, que pueda evidenciar la seguridad de sus productos y qué tan eficaces son con los procesos de calidad, ¿no? La idea es que nosotros podamos asegurar que el producto que vamos a manufacturar cumpla con los requerimientos regulatorios y aparte, pues sea eficaz en el proceso de calidad. De esa forma, estamos con la certeza de que el producto que estemos manufacturando, pues cumple con la expectativa tanto normativa como de lo que el cliente espera del producto. Prácticamente aquí tenemos algunos ejemplos de esta documentación, no son todos, son únicamente una pequeña muestra, pero sería algo importante que podemos mencionar. Estaremos hablando de política y objetivos. Aquí la idea, lógicamente, tener el compromiso de calidad, así como también el detalle de los objetivos que vamos a plantear. Normalmente, cuando establecemos una política y los objetivos, estos van alineados a poder cumplir con la expectativa de manera general o global de lo que esperamos nosotros como empresa para poder demostrar que efectivamente nuestro sistema de gestión es eficaz. Posteriormente está el manual de calidad. El manual de calidad prácticamente estaría evidenciando el sistema de gestión y los procedimientos que nosotros hemos elaborado para poder desarrollar y demostrar cumplimiento con cada uno de los puntos de la norma. Lógicamente, esta norma específicamente nos pide que hagamos un procedimiento de validación de software. En este caso, pues se exige a los fabricantes de dispositivos médicos que validen cualquier software que utilicen para el diseño, la fabricación o el empaquetado, almacenamiento, la instalación y suministro de sus productos. Esto es importante porque también el alcance no únicamente queda a nivel de implementar un sistema de gestión, sino que ya estamos yendo más allá, ¿no? Validar
todos aquellos instrumentos, equipos, y en este caso ya estamos hablando de software que vamos a estar utilizando para poder validar esta parte. Otro tema importante serían los procedimientos y registros de calidad. Creo que esto es básico para poder demostrar que efectivamente es eficaz y que estamos o que tenemos un sistema implementado. Nosotros tendríamos que demostrar que los procedimientos están bajo un control y que además hay registros que están evidenciando el monitoreo que estamos realizando de las actividades, ya sea en áreas de proceso, áreas productivas, en almacenes o en las áreas de soporte para el sistema de gestión. Este punto final, que sería la parte de file o brochure que se requiere para esta norma de dispositivos médicos, es importante recalcar que nos pide que tengamos este dispositivo metido en un file, en un archivo específico, en donde vamos a incluir toda la información referente a la documentación técnica, a las especificaciones y a todo aquello que requerimos demostrar que cumple el dispositivo que estemos manufacturando. Entonces, de esta forma, nosotros, dependiendo del número de dispositivos que tengamos, tenemos que contar con este master file para poder demostrar un cumplimiento. Es parte de los requerimientos que nos pide la norma en este punto, ¿no? Parte importante recalcar, una empresa que quiera certificarse en esta norma de dispositivos médicos no es un proceso que pueda decir quiero certificarme y quiero tener mi certificado la siguiente semana, el siguiente mes. No es de esta forma. Esta norma hay que hacer un proceso de implementación, que es prácticamente lo que estamos viendo ahorita. Normalmente estos procesos tardan porque pues es lo más complicado desarrollar un sistema de gestión, desarrollar la documentación, la implantación y aparte la capacitación que tiene que darse al personal de la empresa o planta que quiere certificarse lleva un tiempo. Normalmente estaríamos pensando, si estamos arrancando de cero, donde una empresa no cuenta con documentación desarrollada, estaríamos hablando alrededor de 7 a 9 meses de un proceso de implantación para poder ya levantar la mano y decir que estamos listos para recibir una auditoría de certificación. Entonces, lógicamente, en este proceso de implantación, pues se desarrolla toda la parte de documentos, se genera evidencia, se capacita a la planta en temas generales como formación o interpretación de la norma y después la formación y capacitación de auditores internos específicamente. Hay temas adicionales que tienen que irse desarrollando dependiendo las características o el tipo de producto que la empresa vaya a desarrollar, pero es parte de la documentación básica que estaríamos considerando. Una vez que el proceso de implementación está caminando, se puede ir generando evidencia. La evidencia es básica porque es lo que al final de que acabamos el proceso de implementación va a revisar el auditor. El auditor estaría esperando que cuando vaya a hacer la auditoría al sitio, a la manufactura, pues poder tener cuando menos para esta norma 3 meses de registros o de evidencias para poder revisar, ¿no? Entonces, prácticamente esta evidencia se puede empezar a generar no hasta que concluya el proceso de implementación. Normalmente cuando estamos ya en la parte de implementación, prácticamente a partir de ahí ya podemos empezar a generar evidencia que nos va a servir posteriormente para cuando recibamos la auditoría poder demostrar ya que tenemos evidencia de un sistema implementado y pues mínimo 3 meses, ¿no? Pedimos 3 meses, realmente a nivel requerimiento esta norma en específico no nos pide un mínimo de meses para poder recibir una auditoría de certificación, a diferencia de otras normas del sector automotriz o aeroespacial. Aquí básicamente con 3 meses que la empresa tenga de evidencia de un sistema implementado, donde ya podemos identificar que se definió un sistema de gestión, que hay procesos, que hay indicadores de desempeño que se están midiendo, que hay una auditoría interna, que se está haciendo auditoría interna, que se hace revisión por la dirección, entre otros temas. Prácticamente es lo que estaríamos esperando ya encontrar para cuando ya se acabó este proceso de implementación. Ok, entonces pues prácticamente esto sería de manera rápida y resumida cómo estaríamos llevando este proceso de certificación en esta norma de ISO 13485 para dispositivos médicos. De mi parte sería todo. Gracias.